Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Primero quiero probar si se escucha bien en el... Perfecto. Adelante, por favor. Vamos a empezar. Muy buenas tardes. Me presento, soy Maximiliano Amor, director ejecutivo de Lemon Suite, de LemonTech. Estoy muy contento de hoy día estar de anfitrión y dueño de casa. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. También tenemos algunas personas remotas conectadas siguiendo este evento. Bueno, primero contarle un poco de qué se trata Drinks and Growth, los 5 desafíos claves del marketing en la gestión legal. Es un evento que hemos venido organizando hace bastante tiempo, tenemos invitados muy especiales, ya voy a dar un poquito de contexto de quiénes son, pero antes de presentarlos, uno asume que todos saben qué es LemonTech. Entonces para las personas que están conectadas que quizás no nos conocen del todo, LemonTech somos una scale-up a esta altura de uno de los líderes a nivel de Legal Tech en Latam. Y básicamente tenemos dos grandes unidades de negocio. Una está muy orientada a gerencias legales, que es LemonFlow, y la que me toca liderar a mí es Lemon Suite, que está muy orientada a soluciones que apuntan a estudios de abogados, despachos jurídicos. Y vamos a abordar varios desafíos en esa línea, en esa industria. Antes de empezar, quisiera mostrar un video que habla un poquito de LemonTech y de los pilares y cómo los pilares conectan justo con la temática que vamos a abordar hoy día. Esto es Lemon Suite, la plataforma de gestión legal todo en uno, diseñada para liberar el potencial de tu firma legal. Lemon Suite se construye sobre 4 pilares claves: control, gestiona con claridad, accede a dashboards intuitivos, informes a tu medida y trazabilidad total. Productividad, menos carga operativa, más foco en el trabajo legal, más automatización y gestión eficiente. Rentabilidad, acelera la facturación, elimina errores y controla tiempos y gastos con informes claros. Bienestar, reduce el estrés laboral y gana tiempo para un trabajo más satisfactorio. Centraliza toda tu gestión en un solo sistema. Registra horas, conecta tareas con facturación, automatiza cobros y accede a datos accionables para tomar mejores decisiones. Y ahora con nuestra nueva funcionalidad de IA, eleva tu eficiencia a un nuevo nivel de gestión legal, transformando tu manera de trabajar, lo que te permite concentrarte en lo que realmente importa. Las firmas legales que usan Lemon Suite han logrado un 38% más en montos facturados y un 25% más en facturación promedio por abogado. Lemon Suite. Todo lo que tu firma necesita en un solo lugar. ¿Estás listo para mejorar la forma de trabajar de tu firma legal? Solicita tu demo en lemontech.com o aquí abajo. Ahí reforzando un poquito el tema de los valores de LemonTech. La industria legal ha sido por muchos años una industria relativamente tradicional. Ha costado que los estudios o que los estudios migren a una visión mucho más de negocio, de crecimiento sostenible. Y el tema de la rentabilidad y la productividad son súper relevantes al momento de lograr un crecimiento efectivamente sostenible en el tiempo. Y ahí marketing juega un aspecto súper relevante en general en el tema del crecimiento de los estudios. Por eso hoy día invitamos a dos personas que además de representar a estudios bastante relevantes en la industria, están a la vanguardia en temas de marketing. Y hoy día estamos con Carla Durán. Carla es directora de comunicación y de marketing, directora de comunicación y de marketing del Bagli Saliasny. Y Jorge Bárcenas, que es Business Development y Positioning Director en Benítez Vargas y Ugaz. Así que además Jorge viene llegando de Lima, así que te agradecemos, Jorge, la visita y seguro vas a tener algunas prácticas bien interesantes que contarnos. Esta conversación la embarcamos en 5 principales desafíos de marketing, probablemente hay muchos más y ahí, si es que algunos de ustedes están involucrados en tareas y en departamentos de marketing en sus respectivos estudios, se van a sentir identificados con varios de estos, pero probablemente también tienen identificados varios más.
Ahí podemos dejar después el espacio abierto a conversar después del evento en un espacio de networking. Pero definimos 5 principales desafíos para conversar en virtud del tiempo y el primero es un poco la batalla por la visibilidad digital. Como les comentaba antes, esta industria, ustedes saben incluso mejor que yo, que por muchos años fue muy tradicional y antes con tener una página web, presencia en la página web y quizá un perfil en LinkedIn era suficiente. Hoy día la sobresaturación de información, las redes sociales, la hipercompetencia han hecho que eso ya no sea suficiente. Y en esa línea, ¿qué iniciativas concretas le ha tocado a ustedes empujar en su estudio para no solo estar presentes y tener una huella digital, sino que realmente resaltar y que la gente los encuentre, los reconozca y los busque? Entonces, en esa línea, en la batalla de la visibilidad digital, quizás podemos empezar contigo, Jorge, que nos cuente un poco qué están haciendo desde su estudio y después Carla. Gracias. Bueno, primero gracias por la invitación y de hecho por abrir este tipo de espacios que son temas bastante importantes y bastante en boga últimamente, ¿no? Desde hace ya algunos años en realidad. Por eso cuando recibí la invitación no dudé en venir. Yo creo que lo primero es justamente lo que tú mencionabas, ¿no? No tener presencia en redes o tener una web solo porque hay que tenerla, ¿no? O sea, estoy presente, entonces tengo una página en LinkedIn y tengo una web sin mayor gestión, ¿no? Solo porque tengo que estar ahí porque todos están. Ese es el primer error, ¿no? Lo que desde nuestro lado hacemos y que creo que es la fórmula que se debería manejar y que no es en realidad nada del otro mundo, aunque parezca difícil, es tener un plan, ¿no? O sea, nosotros lo principal que se debe hacer en estos casos es estas iniciativas y estos espacios donde vamos a compartir la presencia de la firma deben responder a un plan. Este plan tiene que tener determinados aspectos, ¿no? Voceros, y determinar quiénes van a ser nuestros voceros, a quiénes queremos potenciar, qué áreas queremos resaltar. Público objetivo, muy importante, ¿no? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuál es el cliente al que queremos llegar? ¿Cuál es el perfil? ¿No? Y ahí aterrizamos también en otro tema. Como en el caso de nosotros, que somos una firma full service, cada área es un mundo, ¿no? Y cada área, en muchos casos, tiene un perfil de cliente distinto. Entonces, lo ideal es que cada área también tenga un plan de posicionamiento y un plan de presencia en redes, y ese es el otro tema, parte del plan, en qué redes quiero estar, según hacia dónde quiero llegar, ¿no? Presencia en medios y digamos, esa parte es el manejo que particularmente yo prefiero para que tu presencia sea orgánica, ¿no? O sea, lo que atraiga sea de manera orgánica. Existen también otras opciones como pagar ads, pagar pautas. Se hacen, son válidas, pero creo que el posicionamiento orgánico es el mejor, ¿no? Y actualmente tenemos un montón de herramientas para lograr esto y para poder, digamos, posicionarnos en las plataformas principales donde podemos ofrecer nuestros servicios. Yo creo que esa es, digamos, de punto de arranque, la estructura que debería seguir ok, quiero estar presente en redes sociales, quiero tener una página web, ok, pero esto tiene que responder a un plan. Excelente. Carla, cuéntanos. Bueno, lo primero, darles las gracias por la invitación. La verdad es que cuando partí en la industria legal, que ya hace varios años, en el año 2016, al primer gran desafío que me enfrenté cuando entré al Bailey Saliasnik fue la creación de un LinkedIn. Me decían, ¿para qué? ¿Qué es eso? ¿Para qué va a funcionar? ¿Quién va a querer revisar o leer contenido legal en una plataforma como esa? Y durante mucho tiempo, bueno, yo siempre le digo a mi equipo que cuando yo partí tenía un seguidor en LinkedIn y de a poquitito orgánicamente hemos ido creciendo, pero lo cierto es que fue una de las primeras grandes batallas, porque en general en el marketing tienes que tomar ciertos riesgos para poder ganar. ¿Y qué ganábamos ahí? La visibilidad, pero fue a largo plazo.
Ahora, si yo pudiera darles como consejos súper concretos de qué hacer en cuanto a la visibilidad, coincido completamente con Jorge en que hay que tener un plan. Hay que tener un plan que tenga un propósito definido y una audiencia súper clara, ¿ya? Lo segundo es que el contenido que publicamos tiene que ser un contenido que está pensado en la audiencia. La audiencia quiere resolver problemas, no quiere leer doctrina. Eso también es muy importante. Y ocupar un lenguaje sencillo. Lo segundo, la segmentación también es importante en las redes. Por ejemplo, actualmente nosotros hace algunos años incorporamos Instagram y también fue otra batalla. ¿Para qué queremos Instagram si ahí no está nuestro público objetivo? Ok, pero las firmas tienen más de un público objetivo. Y el público objetivo que está en Instagram son los estudiantes de Derecho que el día de mañana son los que nosotros queremos que trabajen con nosotros. Entonces, segmentar tus audiencias por redes sociales y tener pautas definidas de contenido es súper importante. Y como consejo final, y yo creo que es muy relevante, es que todo tu ecosistema digital, llámese página web, newsletter, todas tus redes sociales, tienen que tener un relato común. O sea, tiene que ser fácil de distinguir que en cualquiera de estas plataformas ese es el sello, en este caso, de Alba Glisaliasnik. Sí, eso hay como una reflexión de eso, que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un desafío y que lo vivimos todos, en el fondo que tenemos varios segmentos, es cómo ser consistentes con la marca, considerando que tienes distintos segmentos que probablemente tienen un distinto lenguaje, que le tocan la fibra quizás de manera distinta. Eso lo viven ustedes porque de repente pueden tener efectivamente una multinacional probablemente de potencial cliente, pero al mismo tiempo quieren trabajar en marca empleadora. Y van a hablarle a los abogados que están recién egresados. ¿Cómo se logra esa como fórmula de ser en el fondo consistente a nivel de marca, hablándole a distintos segmentos o en distintos canales? Bueno, yo creo que esto un poco nos adelantamos al siguiente desafío y tiene que ver con la construcción de la propuesta de valor. La propuesta de valor es transversal a todos tus públicos. Entonces, cuando tú logras construir una propuesta de valor, y no me quiero adelantar mucho más, pero cuando tú logras construir... Adelántate no. ¿Me adelanto todo? Sí. Ahí conectando con Carla, en el fondo el segundo desafío es cómo uno pasa la reputación a diferenciarse de una propuesta de valor clara. Porque efectivamente la reputación es súper relevante en esta industria, la confianza es súper relevante, pero también estás compitiendo con otros actores del mercado que también tienen una reputación súper validada. Entonces ahí la propuesta de valor es súper relevante y te doy el pase, en el fondo, cómo uno es consistente con eso. A ver, este es un tema súper entretenido porque probablemente es uno de los más dinámicos dentro de las firmas. Y yo creo que el punto de partida es entender que la reputación solo te abre la puerta, pero es la propuesta de valor la que te permite entrar. Perdón, la alergia me tiene un poquito... Hay un vasito de agua por ahí, ¿no? Sí, ahí tengo. Vale. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio muy simple y nos vamos a revisar un par de páginas web de estudio, ¿qué nos encontramos? Colores similares, palabras comunes, excelencia, mejores abogados, áreas de práctica iguales, tipografías parecidas. Entonces, ahí está el principal desafío, cómo en una industria que funciona de una manera tan similar, nosotros logramos destacar. Y es por eso que tenemos que transitar del quiénes somos a cómo impactamos. En el fondo, transitamos desde nuestros reconocimientos, desde los rankings, desde los casos que hemos llevado, a cuál es la experiencia que vive el cliente cuando trabaja con tu firma. Entonces ahí, al menos lo que nosotros hemos hecho para poder trabajar la propuesta de valor, yo diría, uno está permanentemente haciendo cosas, pero hay tres elementos que yo creo que son claves. El primero es la conversación con tus clientes. Muchas veces asumimos que sabemos lo que necesitan, cómo lo quieren recibir, y la verdad es que cuando conversáis con ellos te das cuenta que
que no siempre está ahí tan cercano a la realidad. Entonces, darse espacios para conversar con ellos en distintas instancias, que pueden ser instancias que tú programas en donde el equipo de marketing va y le hace una pequeña entrevista al cliente, o instancias en donde el mismo socio conversa con él para saber cuáles son sus necesidades, son espacios súper enriquecedores para ir mejorando tu propuesta de valor. Lo segundo es que la comunicación tiene que estar directamente relacionada con la experiencia que vive el cliente. O sea, como tiene que ser consistente. Por ejemplo, si mi propuesta de valor, voy a dar un ejemplo muy sencillo, pero si mi propuesta de valor es rapidez, mi cliente tiene que vivir esa propuesta de valor desde el primer momento que toma contacto conmigo hasta que el servicio se finaliza. Tiene que vivir esa experiencia. Y como tercer punto, la propuesta de valor debe construirse desde la cultura organizacional. Los abogados son nuestros principales embajadores. Por lo tanto, créanme que si van donde un cliente y él no vive nuestra propuesta de valor, el cliente se va a dar cuenta que nuestro discurso no es consistente. Gracias, Carla. Sí, bueno, totalmente alineado con lo que menciona Carla, con el tema de la experiencia que brindamos y cuál debe ser nuestra propuesta de valor, y que efectivamente los clientes son nuestros principales embajadores, porque ese boca a boca que a veces decimos ya no funciona tanto, todavía existe, ¿no? Y es un asset bien importante que no se puede dejar de lado, ¿no? En el caso de nosotros, en el estudio Benítez, y de hecho tenemos un punto en común con AZ, es una firma que nace desde el área penal. ¿Ya? Originalmente el estudio inicia con una práctica penal. Tenemos una práctica penal muy potente, bastante reconocida a nivel local, y desde ahí, y desde, digamos, la integridad y el perfil del área y de los socios fundadores en cuanto a lo probos que son, la transparencia en su trabajo y este reconocimiento que tienen, es que nosotros hemos desarrollado nuestra propuesta de valor de manera transversal como cultura organizacional hacia todo el estudio. El año pasado nosotros tuvimos una experiencia de rebranding bastante interesante, que fue al final más allá de lo estético, ¿no? Y fue una experiencia, la verdad es que para mí fue súper enriquecedora, porque involucró a todo el personal de la firma, todos los colaboradores, clientes y a los socios fundadores, ¿no? Para aterrizar en una imagen, y ahí viene el tema para nosotros súper importante, teniendo en cuenta también que eso es algo que todos sabemos, ¿no? A cierto nivel, en cierta banda, todos brindamos un servicio bueno, ¿no? Todos somos buenos abogados, todos, digamos, nos movemos en la excelencia, ¿no? Entonces, ese no es un diferencial ya. Lo que tienes, o lo que en nuestro caso ha funcionado es, y esta experiencia de rebranding nos ayudó a eso, ubicar nuestras principales fortalezas, afirmar nuestros valores, mostrarlos, y que nuestros clientes y además nuestra posible captación de talento y todo el ecosistema que nos mira se siente identificado con nosotros. O sea, para nosotros este rebranding significó al final que el cliente que trabaja con nosotros porque se ve reflejado en nosotros, porque tenemos puntos en común. Uno finalmente se siente cómodo trabajando en todo sentido con quien comparte cosas, ¿no? Y muy importantes son, por ejemplo, los valores, ¿no? Entonces, para nosotros resaltar eso ha sido clave. Los clientes están tranquilos de trabajar con nosotros porque saben que están con un estudio que tiene una integridad probada, ¿no? Y que comparte una serie de otros valores también con ellos. Entonces eso nos ha permitido tener ahí un diferencial. Genial. Y allí, en el fondo, uno siempre asocia como los valores a los aspectos más blandos, pero marketing también es un área muy de data. Y ahí entramos al tercer desafío, que es esto del poder oculto de los datos. Probablemente en las mallas académicas de Derecho no necesariamente hay ramos asociados a marketing, ni necesariamente tantos ramos potenciados al negocio. Entonces, estos son como cosas que los estudios van descubriendo en el camino, en virtud de tratar de crecer, en el fondo. Y los datos es algo que nosotros que estamos en una ya scale-up, para nosotros es súper relevante, no solo
como en nuestro producto, sino también lo usamos bastante de manera interna, tratar de ser una cultura súper data-driven porque es lo que te permite tomar mejores decisiones. Marketing, al ser un área que genera mucha data, ¿cómo ustedes le están sacando partido, entendiendo que tienen que, por un lado, tienen el desafío de trabajar con esta data, y ahí nos pueden contar qué tipo de data es la que ustedes analizan para tomar decisiones, y también, en el fondo, bajar las barreras internas de ser escuchados y de que esa data sea tomada en cuenta? Bueno, para nosotros particularmente, y en mi caso, y seguramente Carla ahí estará de acuerdo conmigo también, todo lo que no se mide básicamente no existe, ¿no? Y desde marketing, siendo este bicho raro dentro de una firma, más aún, ¿no? O sea, si no tienes cómo demostrar, y ese es un gran reto, ¿no? ¿Qué sucede con determinadas acciones? Porque no lo mides, vas muerto, ¿no? ¿Qué pasa con...? Yo soy abogado de formación. ¿Qué pasa con nosotros como abogados? Muchas veces no le damos la importancia necesaria a la data, porque además de que en muchos casos no la entendemos, no sabemos cómo llegar a ella, ¿no? Entonces, una vez que entendemos el valor que tiene la data y que la junta de socios, digamos, te escucha sobre ese tema, todo cambia, ¿no? O sea, la data es al final lo que mueve las decisiones, ¿no? Una vez que la analizas correctamente y valiéndote de determinadas herramientas también, por eficiencia, de hecho, puedes tomar decisiones correctas, ¿no? Y la data te puede dar desde identificar targets, por ejemplo, para contenido, hasta pasando por necesidades de los clientes, hasta medir rentabilidad de determinados clientes. Todo es medible, ¿no? Entonces, efectivamente, en el marketing particularmente, hay algunos temas más difíciles de medir, más difíciles de demostrar, pero eso no significa que no se hace, ¿no? En el caso de nosotros, de hecho, o sea, toda decisión importante debe venir con un análisis de data para saber hacia dónde nos movemos y cuál es el termómetro. Medimos todo, o sea, medimos desde el impacto que tienen nuestras acciones de marketing directamente, publicaciones, etcétera, envíos a clientes, reportes de determinados eventos, medimos nuestra vinculación con los clientes, que eso ya es un tema que escapa un poco ya del tema del marketing como contenido, ¿no? Sino más de cuál es la gestión del día a día con los clientes, cuántos nos aceptan propuestas, cuántos nos rechazan propuestas, qué ha pasado ahí. Hay indicadores que de pronto tú estás muy contento con un cliente con el que tienes un honorario muy bueno, y de pronto vas viendo la data justamente y ves que te ha rechazado 9 honorarios. Ese cliente el próximo año probablemente se va a ir con otro, ¿no? Porque con alguien está haciendo por lo menos 6 de esos temas, ¿no? Entonces, la data es clave y tenemos que romper un poco el tema de no analizarla y movernos un poco de manera intuitiva porque así ha funcionado siempre o porque también veo que otro lo hace así, ¿no? No sé cuál es el perfil de todos los invitados, pero si hay perfiles de socios o hay personas que estén a cargo de administración, mi primera recomendación es que compartan la información. Compartir la información con marketing rápidamente les va a empezar a generar nuevas oportunidades al negocio. Al menos nosotros desde el equipo que nosotros dirigimos, la verdad es que también intentamos medir absolutamente todas las acciones que llevamos a cabo. Las medimos mensualmente, las medimos por publicación y eso nos va en el fondo delineando cuál es la estrategia que tenemos que ocupar para el siguiente mes. O sea, vamos mes a mes definiendo cuáles son las publicaciones que nos generan mejor rendimiento. Y ahí un poco también llegando a consensos con las publicaciones que también desde los socios nos están exigiendo realizar. Lo otro que también es importante con los datos es que te permite segmentar. Yo creo que la segmentación es clave para poder hacer un marketing no masivo, sino más bien uno a uno y relacional. Yo creo que en la industria legal el marketing masivo no es tan efectivo y a pesar de que el uno a uno puede ser más lento y más costoso porque
digamos, por lo que implica, el retorno es mucho más tangible. Yo te diría que incluso desde mi área nosotros estamos haciéndole, por ejemplo, el seguimiento a las propuestas que salen, cuántas propuestas se aceptan, cuántas propuestas se rechazan, y eso también te ayuda a saber a cuáles son los clientes que tienes que invitar a eventos, que tienes que quizás avisarle a un socio, un área, oye, este cliente nos está rechazando más propuestas de lo habitual. Llevamos también estadísticas de cuánto tiempo se están demorando en aceptar propuestas por área, porque eso implica que también hay que hacer un rediseño de las propuestas, porque puede ser que las propuestas estén siendo muy largas y tengamos que reducirlas. En el fondo lo que quiero decir con esto es que tener información de los clientes, de su facturación, de la industria en la que están, de los servicios que contratan, del tipo de contacto que tienes al frente, porque no es lo mismo que te contrate un abogado, que te contrate un gerente general o que te contrate un gerente de recursos humanos. Todos tienen tratamientos distintos. Pero tener toda esa información te ayuda a mejorar las oportunidades de negocio. Yo no estoy asegurando que las vamos a cerrar, pero sí me da la posibilidad a mí y a mi equipo de poder traer a la oficina y a la mesa las oportunidades para que los abogados hagan su parte. Genial. Bueno, un poco en esa línea y aprovechando el espacio publicitario, nosotros estamos trabajando fuerte en temas de reportería avanzada. Todos los estudios funcionan distintos, si bien hay cosas bien genéricas, también hay metodologías internas muy propias y métricas muy propias, y ahí también nosotros estamos, no lo vamos a abordar hoy día, pero estamos trabajando fuerte como nuevos productos que tienen que ver con reportería custom, precisamente porque los estudios están viendo mucho valor de poder tener estos datos a la mano para poder tomar decisiones. Oye, y hablaron en algún minuto de contenido, y ahí voy a saltar al cuarto desafío, que habla como de marketing de contenidos que atrae y convierte. Tenemos de nuevo, un poco lo que decía antes, una sobresaturación de contenido, además los contenidos generalmente legales, jurídicos, tienen muchos tecnicismos, y a veces, claro, en el fondo eso se puede ver muy profesional a ratos, pero también puede ser muy complejo para algunas de las audiencias a las que ustedes se están comunicando. En un entorno con sobresaturación de contenido, ¿cuáles son las claves para poder generar efectivamente contenidos que generen valor? A ver, yo creo que el marketing de contenido es la clave del posicionamiento de las firmas de las firmas y de los abogados. Pero también entiendo que una de las principales barreras hay una barrera de entrada que es muy difícil para los equipos de marketing y comunicaciones, que es un poco cambiar la forma en que los abogados escriben, porque ocupan tecnicismo excesivamente extensos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Yo no lo quería decir, pero gracias por interpretarme. Pero cuando logras traspasar esa barrera, yo la tuve que traspasar. ¿Y cómo lo hice? Conseguí un embajador dentro de la oficina, con el que probamos un par de cosas que funcionaron, y luego él me sirvió porque las iba contando a los otros socios, a los otros abogados. Entonces esa es una buena técnica, conseguir como alguien que te apoye y que te ayude a visibilizar la relevancia que tiene. Pero ¿qué es importante en esto? Porque me preguntaste qué tiene que tener para ser diferenciador. El marketing de contenido tiene que ser educativo, no promocional. No promocionen a sus firmas en el contenido que sacan, porque el contenido por sí solo es una promoción, como básico. Luego, los timings tienen que ser los correctos. Muchas veces pasa que para que algo se publique en las páginas web o en los LinkedIn, tiene que pasar la revisión de 5 socios. Felizmente no es mi caso. Yo ya me gané esa confianza. Pero si pasa por la revisión de 5 socios, no llegaron. O sea, si la ley salió el día lunes y ustedes publican el jueves,
ya no tiene ningún valor. Hay un sentido de oportunidad. Exacto, pero hay una buena noticia. Y la buena noticia es que lo legal en general nos sorprende. Porque todos sabemos cuando, o más o menos intuimos en qué fecha va a salir una que otra ley, porque los procesos legislativos, uno puede ir haciendo seguimiento de los procesos legislativos y podéis tener las notas más o menos redactadas ya con las aprobaciones y después simplemente cambiáis un par de fechas y listo, y podéis publicar el mismo día. Entonces, los timings tienen que ser los correctos. El lenguaje, eso ya lo hablamos, creo que no es necesario repetirlo, pero quiero decir que un lenguaje sencillo no es menos profesional. De hecho, yo creo que el mayor desafío, o al menos así nos enseñan en periodismo, es hablar en simple. Entonces, mientras más simple, es mejor. Y ¿cómo se vuelve atractivo? Con la diversificación de los formatos. Y esto va cambiando permanentemente. O sea, hace un par de meses atrás leímos que los carruseles era lo que estaba de moda. No sé hoy qué está de moda, pero en el fondo estar mirando qué es lo que tiene mejor visualización, por ejemplo, en LinkedIn, te ayuda a ir diversificando los formatos y que la gente tu prospecto de cliente lea tu contenido. Yo tengo algunos matices sobre lo que ha señalado Carla. Efectivamente, el tema del timing es muy importante, pero hay algo que yo, bueno, a mi equipo particularmente siempre se lo digo y trato de que los abogados de la firma también lo interioricen. Nosotros no somos un diario, ¿no? Entonces, no tenemos que salir primeros. Lo que tenemos que dar es un aporte, ¿no? Ahora, el timing, efectivamente, es importante. No me puedo demorar una semana en comentar un tema porque ya estamos hablando de otro, ¿no? Pero no tengo que volverme loco por salir primero con una alerta o con un contenido, ¿no? Sino que eso tenga un aporte y ahí voy hacia otro lado, ¿no? Al cliente no le interesa que le leas la norma, ¿no? Que le digas, esto es lo que dice. Él también la puede leer, ¿no? Y si tu cliente es un gerente legal, también es abogado. Entonces, la va a leer y la va a entender. Lo que necesita es que tú le des un aporte, que le digas, ¿qué situación se me está generando con esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi actuación inmediata? ¿Qué obligación tengo? Eso es lo que le interesa. No que le cuentes su industria, ni que le cuentes la norma, ¿no? El tema del lenguaje es un tema complicado. Es difícil porque estamos acostumbrados a escribir de una manera, a reportar de una manera, con cierta extensión también. Entonces, ahí, bueno, en nuestra experiencia en la firma, no hemos podido trabajar con embajadores. Lo que hemos hecho sí es un trabajo, primero desde marketing, de curaduría. Curaduría colaborativa con las áreas. Nos ha tomado tiempo al principio, es un trabajo de hormiga, es ir contenido por contenido, pero eso al final ha ido educando, digamos, a los equipos hacia dónde deben ir, ¿no? Sumado a que de pronto por ahí reciben comentarios de, oye, mira, esto es diferente, esto está bien, esto me ha servido, esto me ha sumado, ese cambio está bien, ¿no? Y algo que también resalto como último punto ahí, es que es importante que el equipo, y ahí también desde marketing tratamos de generar oportunidades, conozca al cliente y pueda hablar su mismo lenguaje. ¿Esto qué significa? Entender la industria, ¿no? Entonces hay que estar en determinados foros, hay que generar espacios para conversar con ellos, hay que visitarlos, ¿no? Para entender su negocio y entonces cuando hagas un contenido sepas el lenguaje que ellos necesitan escuchar y no le hables desde arriba, ¿no? Desde la norma, que nuevamente la pueden leer, ¿no? Bien. Hay un quinto desafío, que es el rol del equipo legal como motor de crecimiento. Y ahí un poco conectando con uno de los puntos que hablábamos antes, no necesariamente los abogados se sienten naturalmente afín con marketing o con el crecimiento del negocio. Y este es el quinto desafío, quinto de 5, porque probablemente si alguien de ustedes está enfrentándose a este desafío, quizás Jorge y Carla les pueden dar alguna sugerencia. ¿Cómo subimos a los abogados al barco para que se crean el cuento del valor que genera marketing y cómo los traemos a nuestra vereda, en el fondo de que no solo crean el marketing, sino que también sean embajadores y en el fondo apoyen al desarrollo de esta área que finalmente apunta al beneficio del estudio en términos de crecimiento y rentabilidad? Sí, ese es un tema
un tema clave, de hecho, y no sucede solo, ¿no? O sea, no sucede con solo decir tienen que todos salir a vender, porque a partir de ahora vamos a medir las ventas, que efectivamente se tienen que medir, ¿no? Pero no basta con eso, ¿no? Es importante dar herramientas, ¿no? Para poder generar que esa venta suceda, porque por formación nosotros, los abogados, no somos vendedores, no es lo nuestro, y además tenemos cierto reparo en salir a vender, como que no es nuestro negocio. Y ahí viene el otro tema, hay que hacer un cambio en el mindset de sí es nuestro negocio. O sea, nosotros somos al final del día una empresa de servicios. Entonces, como empresa de servicios, tan importante como ser un buen abogado y parte del core del negocio es vender esos servicios, porque tú puedes ser el mejor abogado si no tienes ningún cliente. ¿Qué hacemos? Entonces, sí es importante, pero claro, históricamente, digamos, no es un tema que se haya movido mucho y que se haya explotado, que más bien últimamente sí se está trabajando en eso, ¿no? Entonces, hay que medir, hay que dar herramientas, que eso es importante, hay que capacitar. Nosotros, como experiencia puedo comentar, nosotros tenemos digamos, es como una incubadora, ya, donde trabajamos con grupos pequeños de abogados en los que hemos visto potencial, porque ese es otro tema también muy importante. No todo abogado es vendedor. Y no todo abogado tiene esa capacidad. Entonces también hay que ser eficientes. Tienes abogados muy técnicos que te pueden hacer informes impecables, pero que no funcionan en la venta. No pierdas tiempo en hacer que ese abogado venda. Tienes otros que tienen ese potencial. Es un equipo, cada uno tiene un rol. Entonces, esa es una fórmula también, ¿no? Entonces, esta incubadora identifica a estos abogados con bastante potencial para convertirse en rainmakers, que al hablar ya del rainmaker socio, ese es otro tema y ese ya se mueve por su lado y que siga trabajando en lo suyo y que lo siga generando. Les damos un curso, digamos, en esta incubadora intensivo, donde incluso en estas sesiones que duran unos días, ya están haciendo citas con clientes, ¿no? Y le están perdiendo ese miedo. Yo me sorprendo cuando estoy ahí en estas reuniones de, ¿le voy a mandar el correo ahora mismo? Sí. Cuesta el envío para simplemente pedir una reunión, ¿no? Pero cuando ese miedo se pierde, cuando empiezas a tener idas y vueltas y me reúno y entiendo también que no necesariamente voy a vender inmediatamente, pero que esto es un trabajo de prospección y es poco a poco, va sembrando, se empieza a generar, ¿no? Es perder un poco el miedo, pero nuevamente, esto viene con una capacitación, ¿no? Herramientas que la firma tiene que dar porque hay que invertir en esto si quieres tener un retorno. A ver, solo para complementar lo que acaba de mencionar Jorge, efectivamente, ver a los abogados como motor de crecimiento de la firma tiene que ser una convicción de los socios. O sea, tiene que venir desde un convencimiento general de que es así y que marketing no solo es un área de apoyo, sino que es un área esencial para mover ese negocio. O sea, es un desafío cultural. Y como cualquier desafío cultural, toma mucho tiempo, toma mucha inversión, tanto económica como de enseñarle a los abogados lo que es vender un servicio. Y al menos desde la experiencia que yo tengo, nosotros intentamos desde el primer día que llega un abogado a la oficina empezar a entregarle ciertas herramientas para que ellos puedan desarrollarse. Por ejemplo, el día que entra un abogado a la oficina, acompañado de su manual de incorporación, tiene un documento en donde le explicamos cómo tiene que manejar su LinkedIn. Porque LinkedIn es una herramienta de exposición. Desde el primer día se acercan tímidos y te preguntan, oye, ¿ya lo puedo cambiar o tengo que esperar? Amigo, tú ya eres parte de AZ, cámbialo, dale. Después, dentro de sus KPIs, cuando están recién partiendo, a los juniors, por ejemplo, que publiquen una vez al año o que nos aporten con ideas para algún tipo de evento. Entonces, vas sembrando en ellos una nueva necesidad y vas también, en lo que decía Jorge, vas detectando si tienen o no esas habilidades que se necesitan, por ejemplo, para ir a un evento y enfrentarte a conocer gente nueva,
poder hablar de la firma, las capacitaciones son súper relevantes, o sea, explicarles a ellos cómo tienen que explicar y presentar la firma en la que están trabajando también es súper importante, o llevarlos a las ferias laborales, que si bien son instancias en donde se están enfrentando a estudiantes, tú los escuchás y tú decís, presenta bien a Z, o tenemos que mejorar ciertas dimensiones en su discurso. Entonces, primero es un desafío cultural, tiene que haber convicción y tiene que haber inversión. Buenísimo. Antes de cerrar, algo que me quedó como dando vuelta que creo que es bueno resaltar. Ahí creo que tú, Jorge, dijiste que en una de las respuestas la importancia de estar cerca de los clientes, por un lado, y tú, Carla, mencionaste los valores también como de la compañía, en el fondo del estudio. Un poco esto se llama Drinks and Growth. Bueno, los drinks están allá, pero el growth, a veces la gente lo confunde o incluso el marketing, lo confunden solo como con la adquisición o el posicionamiento de marca, y finalmente el growth mindset es mucho más que eso. En el fondo es como un crecimiento sostenible y escalable en el tiempo, y eso no solo involucra temas de adquisición o de posicionamiento, sino también de experiencia de cliente. En el fondo no tiene mucho sentido que, no sé, marketing haga un evento increíble si los abogados no están, no sé, comportándose con los valores que se espera, o si es que la experiencia del cliente termina habiendo alguna fuga por otro lado, en el fondo. Al final el crecimiento tiene que ver no solo como con la nueva adquisición de clientes, sino como la fidelización y la mantención también de la cartera instalada, y que eso se vuelva escalable. Entonces, marketing juega un rol súper relevante como de manera transversal, en este caso en los estudios. Probablemente hay muchos más desafíos, elegimos estos 5 en virtud del tiempo. Antes de agradecerle y despedirle, me gustaría invitarlos, si es que quieren hacer una última como reflexión, aprovechando nuestro asistente, respecto a qué prácticas quizás podrían invitar a nuestro asistente a adoptar en virtud de tratar de desarrollar esta área que quizás en otras industrias no es tan novedosa, pero en los estudios sí es algo que está emergiendo y que seguro genera mucho valor. A ver, yo creo que principalmente, primero tienen que tomar una decisión. Y la decisión es, solo me van a apoyar en algunas cosas para publicar, para tener una página web, por tener LinkedIn, o nos van a hacer parte del proceso del negocio. O sea, yo creo que cuando defines cuál es tu camino, tú le entregas los lineamientos a la persona que está a cargo de marketing y le rayas la cancha donde se puede mover. Ahora sí, escoges involucrarla en tu negocio, te vas a dar cuenta que los ámbitos y todas las dimensiones en las que un equipo de marketing te puede apoyar son muchas más que solo publicar en una página web y generarte contenido y organizar eventos. O sea, te puede apoyar en la experiencia de cliente, te puede apoyar en generar nuevas oportunidades, te puede apoyar en la cultura corporativa. Creo que las posibilidades son infinitas y aquí también hay que un poco dejar que la creatividad tome un rol importante. No hay que restringirse, yo creo que restringirse es como sabotearse. Probemos, veamos, hay cosas que van a funcionar mejor que otras, pero no pasa nada, o sea, no hay pérdida, siempre hay aprendizaje en intentar cosas nuevas. Sí, tal cual como menciona Carla, creo que uno de los temas claves es que hay una convicción con el proyecto, ¿no? Con el proyecto de, ok, vamos a tener un área de marketing, de desarrollo de negocio, pero entonces vamos a permitir trabajar, ¿no? Se necesita el apoyo de la junta de socios, del managing partner, porque si no, no se puede hacer nada, ¿no? Es un poco lo que tú mencionabas de si el marketing va por un lado y el equipo va por otro, el equipo legal, digamos, va por otro, eso no funciona. Entonces, es importante también
involucrar y desde nuestro lado nosotros tratar de estar involucrados en primera línea, ¿no? Para no dejar y para conocer el negocio, para saber cómo funciona y realmente brindar soluciones y un aporte que funcione. Entonces, el rol no es menor, el rol, como también mencionabas, es bastante importante a nivel organizacional y cultural, por lo que hay que darle la importancia y hay que escucharlo y empoderarlo con eso en mente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es de lo más importante y que puede permitir tener resultados, que también hay que tener en cuenta que los resultados no van a ser inmediatos. Entonces, hay que tener bastante paciencia porque esto es un trabajo que va de a pocos. Muy difícil de medir también, y sobre todo en una etapa inicial, y que va de a pocos, entonces paciencia y permitir trabajar, escuchar, ¿no? Al área que para eso existe. Buenísimo. Muchísimas gracias, Carla y Jorge, por acompañarnos hoy día. Seguro después vamos a tener un espacio para conversar ahí post-evento, pero lo interesante de esta conversa es que tanto Carla como Jorge, esta charla viene de algo práctico. En el fondo, ustedes llevan años implementando esta área con todos los desafíos que eso conlleva, probablemente más de los 5 que abordamos, que podemos hablar post-charla. Pero sacamos súper harta experiencia y conocimiento en base a lo que ustedes han vivido estos años en una industria que, de nuevo, hay que ir botando barreras para ir posicionando esta área y que tanto los socios como los equipos en general le vean el valor, como es el caso de los estudios que están ustedes. Así que les agradecemos, les pido un aplauso a los invitados. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, pero antes le quiero pedir, y ahí por favor Jorge y Carla, quédense nomás. Sí, porque probablemente las preguntas van a ser más para ustedes, así que quédense en su lugar, pero les voy a invitar primero a Fernando de nuestro equipo. Tenemos algunas cositas cortitas que queremos mostrar. Fernando de nuestro equipo de producto nos va a contar un poquito de un nuevo flujo de navegación que algunos de ustedes van a poder ver en los próximos días. ¿Se escucha? Ahí sí, ya. Nos colocamos el video de fondo. Vamos a hablar un poco de los nuevos flujos de navegación, ¿ya? En LemonTech sabemos que el tiempo es clave para ustedes. Y nos propusimos rediseñar todo el producto con un solo objetivo: acelerar el valor del producto a cada usuario. En esa línea, lo que hicimos fue hacer todo un estudio con muchos de nuestros clientes y revisar dónde generaban mayores interacciones, no tan solo un rol, sino todos los roles del producto. Por lo cual logramos tener un flujo optimizado hoy en lo que vamos a presentar, y eso permite ser más ágil y más simple la navegación del usuario. Y esto genera, o da al final, que se acelere el valor del producto, y no es tan solo un cambio en la parte visual, que es lo primero que se ve, sino que es un cambio como LemonTech quiere, que sea más ágil, más rápido y que se encuentre el valor de forma directa. No sé si podrían ver el video donde... Rediseñamos la navegación del Lemon Suite pensando en ti. De una barra horizontal a una barra lateral. Aquí te presentamos 4 mejoras clave. Primero, accede a tus módulos más importantes con un solo clic. Gracias a una estructura más lógica y ordenada, pasas menos tiempo buscando y más tiempo produciendo. Segundo, renueva tu espacio de trabajo. Expande el menú para ver todas tus opciones o colápsalo para obtener la máxima concentración. Tú decides. Y tercero, visualiza fácilmente el potencial de planes superiores y descubre cómo potenciar aún más tu trabajo directamente desde tu menú. Más simple, potente y escalable. Esto es Lemon Suite, evolucionando contigo. También es que puedan ver todas las funcionalidades. Lo que nos pasaba anteriormente, que no podían ver todas las funcionalidades, van a ver todas y también van a tener la disposición de ver todo lo nuevo que estemos lanzando. Eso. Muchas gracias, Fernando.
Invitamos también a Carlos, que es de nuestro equipo de marketing, precisamente, que también tiene algunas novedades relevantes. Buenísima. Bienvenidos todos, muchas gracias por conectarse a la gente que está online. Bienvenidos a todos ustedes en nuestra casa. Comentarle un poquito, no sé si se ha encontrado con algún problema en términos de búsqueda de información, han tenido que acceder a la plataforma para buscar una nueva funcionalidad o bien buscar un tutorial, etcétera, para ver cómo funciona nuestro producto. Por eso creamos Lemon Suite, ¿ya? Para eficientar el tiempo de todos ustedes, sabemos que es bien valioso. En ese sentido, concentramos toda la información de nuestras noticias, novedades, últimas actualizaciones del producto. También van a tener acceso a todo lo que tiene que ver con Lemon Tech Academy para buscar sus recursos, guías, tutoriales, etcétera, donde finalmente conllevamos un concepto de generar una comunidad. Hace unos minutitos estaba hablando ahí con Lorena del concepto de comunidad con el fin de que puedan enterarse de nuestros eventos, webinar, etcétera, y también ver las caras visibles que están un poco detrás de Lemon Suite. Así que, ¿nos ayudas con el videito, por favor, Jaser? Bienvenidos al nuevo Hub Central de Lemon Suite, tu punto de encuentro para ver las últimas actualizaciones y noticias importantes. Aquí también podrás acceder a recursos para dominar el producto y te mantendremos informados de los próximos eventos. Todo tu ecosistema en un solo lugar. Descúbrelo hoy mismo. Gracias. Ahí aprovecho de pedirle un aplauso porque Carlos estuvo detrás de la organización de este evento también, así que... Es un ejemplo de que marketing también está ahí no solo velando por la adquisición, sino que esto está full enfocado en la experiencia del cliente y de que hayan espacios para que la información esté disponible para nuestros clientes. Y por último, también vamos a hacer un anuncio bien relevante, bien cortito. Invito a Vicente del equipo de producto, que tiene algunas novedades que les van a interesar. Perfecto. Gracias, Max, y gracias a todos los asistentes también, los que están en su casa. Yo vengo a hablar de algo quizá un poquito más entretenido, que es inteligencia artificial, algo que me imagino que ya están saturados de escuchar un poco de eso. ¿Qué tenemos hoy en Lemon Tech para contarles? Es el desarrollo de LIA, que ya lo pasamos de ser algo que está habilitado solamente para clientes en beta a estar en producción. Hoy LIA es un asistente de inteligencia artificial integrado a Lemon Suite que básicamente trata de automatizar algunas tareas y de alguna manera entregar respuestas más rápidas en la gestión de los abogados que utilizan la herramienta. Hoy estamos concentrados en 3 casos de usos principalmente. Uno que es el registro de horas a través de prompts. Esta es una novedad igual en el sentido de la carga de horas de otras herramientas. Se puede hacer base un simple prompt escrito diciéndole como al cliente, al proyecto al cual le quiero cargar la información que me registre una hora. Y eso también va a estar tanto por vía voice, o sea, está ya vía voice, y también mediante una aplicación, la aplicación mobile de Lemon Suite. Tiene otros casos de uso que tienen que ver también con la información o el resumen de clientes o proyectos. A veces necesitamos tener a la mano, por ejemplo, en qué estado está el proyecto al cual estoy generando o cargando alguna hora o registrando algún tiempo, y también el estatus general del cliente. Sirve tener a mano a veces el contacto del cliente que tengo registrado en la herramienta, el resumen de las liquidaciones, los proyectos que están asociados a ese cliente, y un poco el IA viene a facilitar esa información de una manera más fácil. Es un producto que está en plena evolución, de hecho ahí tenemos un par de novedades para el futuro, para nuestro segmento Enterprise en realidad, que tiene que ver con hacer algo súper innovador en términos de la automatización del registro de tiempos. Ahí no quiero spoilear mucho más, esto es algo que va a estar como ongoing durante los siguientes meses. Vamos a estar trabajando de la mano ahí con algunos clientes pilotos y se viene algo como súper innovador en términos de la carga de horas y aliviar un poco ese problema o el dolor administrativo que yo también lo sufrí como abogado de estar cargando horas todos los viernes, todos los días, a final del día, todos los meses. Así que eso es un poquito de las novedades. Ahí, Jaser, si me ayudas con el video.
tanto, esto es una parte de las cosas que está en el día. De hecho, hoy día hubo algunas mejoras también en lo que está en producción, así que, pero para que se hagan una idea un poco de lo que consiste este feature. Ahí los que tengan habilitados en el plan profesional pueden ver como todo el detalle de lo que está haciendo Lía. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, tanto en presencial como en el chat. Ahí nos ayudas, Carlos, por favor. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Porfa, responde incluyendo la pregunta para que la gente que está en la... La pregunta es cuándo van a estar disponibles las mejoras que acabamos de presentar. El Hub Central creo que ya está disponible, va a estar disponible durante la próxima semana. El tema de la navegación, vamos a ir liberando como de a poco este nuevo formato del menú de navegación. Y hay algunos clientes que lo tienen habilitado, pero vamos a ir como un poco el cambio para que no sea tan abrupto, vamos liberando como de a poco esta solución. Así que probablemente, no sé si el SQL va a ir como de un mes más o menos, estén todos como... Durante octubre deberían estar todos con este nuevo menú de navegación. Y LIA hoy está habilitado para todos los clientes que tienen el plan Professional. Y algunos clientes que nos ayudaron en el beta de esta solución. Así que eso ya está en producción. Estamos recibiendo feedback constante, de hecho, de cómo podemos seguir mejorándolo. Bueno, no se escuchó. Recapitulando entonces, la pregunta era cuándo están listos los features y disponibles para todos. Durante octubre van a estar para todos en todos los usuarios el menú de navegación. En la próxima semana el hub de novedades. Y LIA está productivo ya para todos los clientes del plan Professional. Y lo de LIA Memory es algo que estamos trabajando ahí, que probablemente va a estar durante los primeros meses del próximo año. Antes de pasar a las preguntas de la sala, me gustaría pasar una pregunta. Solo tenemos una pregunta online. Bueno, de Valeria del Pozo Fernández nos dice: he tomado el reto de fundar el área de marketing del estudio, donde he ingresado. Es un reto verdaderamente. Mi pregunta es: ¿de qué forma puedo seguir capacitándome para hacer crecer el estudio? ¿Se trata todo de prueba y error o de intentar y ver resultados con la data? ¿Quién lo quiere tomar, Jorge o Carla? Ya. Bueno, yo de hecho formé el área desde cero en mi firma. Yo era abogado de la firma durante varios años y terminé migrando hacia este tema porque identifiqué una necesidad y porque el tema me gusta, ¿no? No todo es prueba y error. Hay, digamos, lineamientos y experiencias que se pueden replicar, ¿no? Digamos, también hay que pensar en la realidad de cada firma, ¿no? O sea, si es una firma full service, si es una firma boutique, si es una firma grande, es una firma pequeña, ¿no? Hay que adaptar lo que podemos ver que se ha hecho para ponerlo en práctica. Importante, igual como hablábamos del empoderamiento del área, este proyecto de, ok, yo quiero formar un área, tiene que tener el convencimiento del managing partner, porque vas de la mano, y de la junta de socios, porque nuevamente, si no, son esfuerzos que no van a traer mayor resultado, porque no van a implementar nada de lo que uno pueda ir proponiendo, ¿no? Y es un camino largo, ¿no? O sea, es un camino largo, es un cambio bien interesante y bien rico, diría yo. O sea, es enriquecedor internamente cuando todos empiezan a involucrar, ¿no? Pero, digamos, no hay fórmulas, hay lineamientos y experiencias en los que uno se puede basar.
y habrán algunos momentos de prueba-error, pero la idea también, y ahí hay que salir un poco de cómo somos normalmente los abogados que no tomamos ciertos riesgos. Hay riesgos que hay que tomar y ser rápido en corregir determinados asuntos, ¿no? Importante también que mientras esto está pasando, la firma sigue trabajando. Entonces, digamos, si ya tienes un prestigio ganado y tienes un método de trabajo, lo tuyo va en paralelo, ¿no? Y poco a poco va a llegar un momento en el que se encuentren y se potencien, ¿no? Entonces no estresarse tanto tampoco por eso, porque no es que de la noche a la mañana todo el peso de la firma está encima tuyo, ¿no? No es así. Solo complementar que hoy hay mucho contenido disponible también. Entonces, aprovechar ese contenido para poder ir tomando algunas ideas. Y nada, como dijo Jorge, en realidad el desafío es bien importante. Por lo tanto, quizás yo partiría un poco alineada con entender cuáles son las expectativas que tienen los socios. Las bajaría a acciones concretas, definiría probablemente para el primer periodo 3 acciones, las mediría y ahí seguiría avanzando. Algo que también creo que es importante agregar, y lo digo desde mi posición de abogado de formación y que venía de haber ejercido como abogado, y esto puede jugarme en contra de alguna manera, pero es así. Si bien en mi caso, por ejemplo, yo lidero el área y me capacito en el tema y efectivamente hay bastante material y hay cursos, hay diplomados, hay incluso maestrías para irse metiendo ya en temas de marketing y en desarrollo de negocio y entender más la lógica de negocio que es importante y que por formación no tenemos. Es también clave rodearse y tener un equipo de gente que de formación también sean comunicadores o de marketing para que, digamos, haya este brazo fuerte, porque si no caemos en el error de siempre de que, no sé, el socio tributarista ve los temas de números del estudio, ¿no? El socio laboral ve recursos humanos. Entonces, por ahí hay un socio que es un poco más sociable y que funciona más para vender. Ya, ese tiene que ver entonces marketing. No. Por ahí no debemos caer en eso, ¿no? Es importante también tener un equipo debidamente capacitado a nivel técnico en el tema, ¿no? Porque hay muchos temas, efectivamente, en donde hay que hilar bastante fino, donde necesitas un equipo capacitado. Genial, muchas gracias. Habían 2 preguntas por acá. Gracias. Jorge, es tu nombre, ¿no? Ya, a los dos muchas gracias, estuvo muy interesante la conversación. Me cuelgo esto último que decíais para preguntarte, en los estudios que son más chicos, que tienen 6 personas, 7 personas, donde no hay capacidad para contratar a un equipo de marketing y donde muchas veces, claro, los socios tienen que hacer tareas de todo al final y tienen, no sé, 1 o 2 personas de administración, no da para contratar equipo de marketing. Entonces, ¿cómo ven ustedes dos que con los recursos que existen en un estudio mediano o chico pueden también uno ir de a poco partiendo con el marketing? Y una pregunta más o menos relacionada es ¿qué tanto el marketing se relaciona con o qué tanta actividad tienen ustedes con los rankings legales? Si es parte también de la promoción o de lo que ustedes hacen, comunicarse con ellos, vender el estudio de esa manera, como más tras bambalinas, pero qué tan importante es. Cuando bueno, igual creo que está prendido, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Ya, sí, o sea, las firmas que efectivamente no tienen un presupuesto como para tener un área de marketing y que de repente tampoco necesitan, ¿no?, personal todo el tiempo ahí en el tema, sí no deberían descuidar de igual. Por ejemplo, hay varias agencias ya especializadas en marketing de desarrollo, en marketing legal, en las que habría que apoyarse para así hacer un plan de negocio, ¿no? O sea, un plan de negocio, una identidad de marca, un propósito, lineamientos, ¿no?, manuales que el equipo pueda seguir, ¿no? Y que, digamos, tengan un comité interno compuesto por 2, 3 abogados que pueda darle seguimiento a esto, que pueda observarlo y que todos se involucren, ¿no? Digamos, son 6, 7, que todos se sienten en la mesa a entender el tema, comprar el proyecto
y comprometerse a hacerle seguimiento, ¿no? No tienes un área, pero sí contratar, eso sí es una inversión que es necesaria, ¿no? Un plan de posicionamiento, un plan de desarrollo, un plan de negocio, que es clave, ¿no? Y poder, por ejemplo, ¿no? Como decía Carla, tener tus objetivos trimestrales. Ok, cada 3 meses entonces vamos a revisar que hayamos cumplido con esto. Y sobre el otro tema de los rankings, son muy importantes, son importantes, es algo con lo que convivimos y que nos genera a veces un dolor de cabeza porque pasan a la vez, porque hay que manejar varias áreas al mismo tiempo, hay que obtener información de todas las áreas, a veces el abogado te dice lo que para él fue lo más importante de un caso y en verdad eso no es lo que tú necesitas para vender, entonces hay que estar sacando las cosas como que jalando la lengua, pero son muy importantes y más importantes actualmente, ¿no? Porque actualmente en un mundo en el que ya estamos bastante interconectados, ese es digamos, el directorio, como se llaman además, donde te encuentran al momento de querer trabajar con alguien, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con China. Yo he estado hace poco con una firma por allá y me sacó el directorio delante mío y me empezó a preguntar ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ahí te das cuenta de la potencia que tiene, porque si no saben quién es quién, ¿no? Es también un trabajo, que ese es otro tema, ¿no? Pero es también un trabajo en el que se va de a pocos, ¿no? Mi recomendación ahí es no dejar de postular, ¿no? Una vez que ya tenemos un número de casos relevantes y de peso, cada año postular, cada año. No salí este año, no importa, sigo, ¿no? Porque el ranking tiene que ver que continúas trabajando. Y es importante también que te conozcan, ¿no? O sea, si hubiera una oportunidad de reunirse con ellos porque están aquí, porque alguien de la firma viaja a donde están sus oficinas, sí, o sea, reunirse con ellos, poder contarles de primera mano sobre la firma, ¿no? Eso es clave. No influye necesariamente en el resultado, pero es importante que sepan de primera mano sobre ustedes y sobre el mercado local, ¿no? Porque algunas no están aquí, no están en la TAM en general. Yo voy a partir respondiendo al revés, voy a hablar de los rankings primero. Yo creo que en el caso de las firmas que están partiendo y que son 6 abogados, dijiste, yo creo que, a ver, yo lo evaluaría en esta etapa. No sé cuánto tiempo tiene tu firma, pero yo lo evaluaría. Primero, va a depender de cuál es tu área de práctica. Si efectivamente tu área de práctica implica que personas de otros países quieran comprar tus servicios, probablemente tiene más valor que si tienes un área de práctica que es más local, ¿ya? Entonces, lo primero evaluaría eso. Lo segundo es, una firma tiene múltiples desafíos simultáneamente, por lo tanto, yo creo importante ponerlos como en orden de prioridad. Sí, probablemente el ranking no sea en una primera etapa una prioridad, porque primero está ahí como preocupado de otras cosas. Entonces quizás lo dejaría para unos años después. Digo, va a depender de lo primero que te menciono, pero hay que ver efectivamente qué tan prioritario es. Y después y como tercer punto respecto a eso, efectivamente es importante, creo que es más importante para unas áreas que otras. Y la verdad es que el acceso a los rankings no es difícil en el sentido de que contactarse con ellos basta mandar un correo y lográis la comunicación. Ahora entrar, eso implica muchos más años porque en el fondo necesitáis tener una cartera de clientes un poquito más robusta para poder estar enviando casos año a año que ellos puedan evaluar. Y ya después, cómo se postulan esos casos es otro tema, pero siempre hay que tener en consideración que quienes están leyendo esos casos no son abogados. Por lo tanto, el lenguaje también es importante, tiene que ser simple. Y con respecto a tu primera pregunta, claro, es difícil pensar en tener equipos de marketing cuando estáis partiendo y los recursos son limitados. Pero quizás un elemento que yo no dejaría tan para después es trabajar tu marca. Y para trabajar tu marca básicamente necesitas tener los lineamientos
el quiénes somos, tu propósito, y algo muy práctico es tener determinadas bases como de diseño exacto, que en el fondo te ayuden a ir posicionando con tus clientes tu imagen corporativa. Ahora, si son 6 abogados, yo ya veo 6 publicaciones. O sea, como que también hay un tema de voluntad y de entre ustedes proponerse ciertos objetivos. Pienso que tiene que estar presente, pero con objetivos realistas. No tiene sentido proponerse hacer cosas tan grandes cuando en realidad todavía esté resolviendo otros problemas. Solo como para complementar, ahí me tomo la atribución patudamente porque también me ha tocado desarrollar áreas de marketing. Tanto para estudios que quieren, que quizás son más grandes y que quieren desarrollar un área de marketing o estudios más pequeños, yo creo que lo que decía Carla es relevante de ponerse pequeños objetivos, que sean como algunos como quick wins, en el caso de que sean estudios más grandes, que hay que convencer a socios o algo por el estilo, tener como pequeñas medallitas que uno pueda lograr en corto tiempo creo que es bueno. En el caso de estudios más pequeños, todo transmite, ¿eh? Entonces lo que dice Carla es súper relevante, o sea, voy a hacer ejemplos súper como gráficos, pero desde tener alineado el LinkedIn, por ejemplo, y que, no sé, por la portada los 6 socios tengan el mismo fondo, que tengan una firma, o que sus presentaciones, sus documentos, presentaciones comerciales estén todas alineadas con un estilo gráfico. Todo eso transmite profesionalismo y confianza, que sería distinto a que, voy a ser súper burdo con el ejemplo, pero que un socio tenga una foto en LinkedIn, la foto de un matrimonio, otro esté en la playa, otro esté... Al final como que todo transmite, y creo que en el fondo ponerse esos como pequeños objetivos, creo que es una buena manera de empezar, y apoyándose también, como decía Jorge, de repente a agencia o un diseñador externo inicialmente, que hoy día lo bueno de la sobresaturación por un lado de herramientas es que también los costos han bajado bastante. Entonces uno puede hacer una página web increíble a cero costo casi, o apoyarse incluso en profesionales muy buenos también a un costo súper bajo. Entonces creo que por ahí también salieron varias preguntas por allá. Muchas. Max, si nos podemos intercalar, uno Dale. responde y así para Ya, hacer la... vamos, creo que él, él estaba hace un rato con la mano lenta. No, muy corto. Me da la impresión que estamos partiendo hablando de marketing, que es como lo primero que siento que empezó a entrar en los estudios de abogados, pero al parecer hoy día como el siguiente paso después del marketing, el marketing es pensar en hablar como en desarrollo de negocio, como en definitiva cómo el marketing sirve a la originación. Entonces, mi pregunta es, cuando uno o más de los socios siente que la originación es algo que más o menos siempre ha estado, porque tengo muchos contactos, porque les diría, nunca nos ha faltado pega, siempre hemos tenido, digamos, a qué recurrir, ¿cómo en definitiva, comillas, evangelizas de la necesidad de tener un área de desarrollo de negocios que también incluya, obviamente, al marketing como parte de los elementos de eso? ¿Cómo es ese proceso, en definitiva, que exista un convencimiento que esto es algo que aporta hacia el futuro? Eso. Jorge o Carla. Ya. Ahí también, desde mi experiencia puedo contar, ¿no? En mi caso hay socios rainmakers que dan para todas las áreas y que son excelentes vendedores y venden solos, o sea, no tienen casi que ni que moverse, ¿no? Con ellos, en algunos casos ha sido complicado, y lo que hay que hacer es mostrar las bondades que tiene tener un área de desarrollo de negocio, ¿no? Cómo lo que tú ya tienes lo podemos potenciar, ¿no? Si lo tecnificamos, ¿no? O sea, tú ya tienes una experiencia y tienes un modo en el que trabajas que funciona perfecto. Pero si le metemos este componente técnico, si analizamos data, si ya no nos movemos de manera empírica, sino que, vemos, ¿no?, hacia dónde nos tenemos que mover, si podemos medir y tener un termómetro para a quiénes tenemos que contactar, qué tenemos que hacer, se ve que eso se potencia, ¿no? O sea, y hay que mostrarlo, o sea, hay que evidenciar estos pequeños logros que se tienen, los incrementos que se logren, todo. Porque, y eso lo dije creo que al principio, ¿no? O sea,
justamente parte de esta evangelización está en mostrar los avances que tiene el área de marketing. Hay muchas cosas que nosotros a veces nos guardamos porque sentimos que no que sean menores, pero ya esto, ¿no?, se sobreentiende. No se sobreentiende. Se sobreentiende para nosotros que estamos metidos en el tema, pero el socio está en lo suyo. Entonces sí tienes que mostrar estos resultados para que poco a poco vayan entendiendo que sí funciona, ¿no? Que es, además, no es que tú vas a vender por ellos, es un apoyo, ¿no? Y que va a hacer que los esfuerzos sean más grandes. Perdón, que estoy un poco difónica. Oye, agradecer porque me llevo muchas cosas, mucho aprendizaje. Y quería preguntarles, porque hablamos siempre del lado positivo de la propuesta de valor, pero ¿qué estrategia usan? No sé quién va a responder la pregunta, pero ¿qué estrategia usan ustedes para el lado no tan bueno de las redes sociales, del hate, de los reclamos, de la cultura de la funa, etcétera? A ver, yo creo que cuando decidimos abrirnos a las redes también decidimos enfrentar que estas cosas pueden pasar, ¿ya? En general, yo soy muy de la política que tenemos que hacernos cargo de los comentarios que nos llegan. Cuando están en un marco que a ti también te interesa responder, porque muchas veces llegan ciertos ataques, ciertas funas que vienen desde o con un lenguaje poco apropiado o que en el fondo no se sustenta como el contenido en nada detrás, simplemente es un comentario vacío, pero mi recomendación en general es hacerse cargo de las situaciones, y el hacerse cargo es tomar una decisión al respecto, y esa decisión puede ser el silencio o puede ser responder, pero es hacerse cargo, es tomar una decisión consciente respecto a esto que está pasando en tus redes. Y sí tiene que ser una decisión que se conversa con los socios, tiene que ser una decisión que de alguna manera tú tienes que comentarle a tu equipo qué está ocurriendo, y a tu equipo me refiero a todo el estudio. O sea, no podemos fingir que nada pasa, que nadie se va a enterar cuando está todo ocurriendo en redes sociales. Pero eso es siempre tomar una decisión al respecto, la que sea, una decisión consciente, sea el silencio, sea responder, pero digamos no querer como taparnos los ojos. Estamos a la altura. Mira, me gustaría agradecer a los dos, me quedo con mucho aprendizaje, sobre todo Carla, de la reputación, que abre puertas, pero el posicionamiento te permite entrar. Notable, muy buena frase. Mi pregunta a Jorge, en el momento del desafío de hacer un plan de remarketing, ¿qué datos observaste para hacer el convencimiento de que verdaderamente ese era un camino para poder demostrar un objetivo que querías llevar? Me gustaría quedarme con un dato al fin de cuentas. Ya. Fue un poco orgánico en nuestro caso, ya una cosa nos llevó a la otra, empezamos por un cambio de web, pero viendo el cambio de web y lo que queríamos proyectar, y ahí viene el tema, la identidad de la marca, no se estaba viendo en lo que teníamos, ¿no? Y la identidad de la marca no nos representaba, no representaba los valores de la firma, ya estaba muy alejada del perfil actual del equipo, con lo que a partir de ahí fue que se vio la necesidad, ¿no? Y claro, eso gatilló que tuviéramos que hacer todo un trabajo para ver entonces cómo mostrábamos lo que ya éramos, ¿no? O sea, no fue un tema de hay que cambiar, sino más bien mostremos estos valores y esto que nos representa, ¿no? Entonces, creo que es importante para ese tema en específico también que, claro, tu imagen efectivamente transmita lo que eres, ¿no? Como firma. Entonces, eso es clave, y eso fue lo que a nosotros nos empujó de alguna manera. Era un proyecto que ya teníamos, ¿no? Pero nos hizo meter el acelerador en, ok, hagamos esto, y felizmente no tuvimos mayor reparo de parte de los socios, porque claramente también se dieron cuenta de eso, ¿no? O sea, ellos mismos ya no se veían identificados en esta imagen que era la que manejábamos en ese momento.
Carlos. Ya, gracias Carla y Jorge. Carlos. ¿Estoy bien? Sorry. La verdad es que yo tengo una agencia y he visto cómo tanto Albagli como el Coco han hecho una campaña de marketing super power. O sea, en Chile Albagli ha marcado una tendencia y el Coco yo he visto cómo ha llevado a grupos de abogados a hacer yoga. O sea, realmente son gente que hay, porque mucho se habla como del presupuesto, pero también es una cosa como de foco, identidad y también como atreverse, estrategia, y los dos son muy estratégicos, tanto el Albagli como el Coco. Entonces, en esa línea, mi pregunta va, ¿qué jerarquía le dan al...? Yo tiendo a pensar que ahora el mundo de los abogados también va a la vinculación. Entonces, ¿cuál es la jerarquía del que le dan a eso? Porque en nuestro caso, uno tiende a pensar que los abogados, a través de la vinculación, es como la estrategia de marketing que viene. Y esa es, o sea, a través de cámaras de comercio, da lo mismo, si están metidos en la industria a través de la CADES, en el caso de Chile, o la CanCham, la Camacodes, Lemontec, o sea, no importa, como lugares donde se vinculen. Va por ahí, cómo la enfrentan, qué jerarquía le dan. Gracias por la pregunta, Fran. A ver, yo, una vez más, esto está alineado con lo que la organización quiere, pero personalmente creo que las alianzas estratégicas hoy son un camino tremendamente relevante para las firmas de abogados, para poder vincularse con el entorno y no solo desde una mirada comercial. Yo creo que la vinculación desde el trabajo pro bono, como con organizaciones que promueven una cultura empresarial ética, como cámaras de comercio que te pueden generar quizás directamente más oportunidades de retorno, son súper importantes para los abogados, porque finalmente los van conectando con las necesidades que hay con las necesidades que tienen las distintas organizaciones. A veces tendemos a desconectarnos un poco porque estamos muy enfocados en los clientes, pero no nos damos cuenta que participando de estas instancias podemos llegar a conocer mucho mejor las industrias de nuestros clientes. Entonces yo creo que la vinculación es un elemento súper relevante. Al menos nosotros este año, yo te diría que más del 50% de los eventos que hemos hecho han sido en compañía de otras instituciones. Y te da mucha más visibilidad, o sea, así como a Z puedo llegar a 100, en compañía de alguien llevo a 200. O sea, y eso también a Camilo, si le sirve ese mensaje de cómo generar un área de desarrollo de negocios sin tener como ese respaldo, de repente partir por la vinculación, partir con las alianzas, va a ir generando nuevas oportunidades sin que necesariamente se genere un área de desarrollo de negocio tan grande, tan robusta. La vinculación es clave. De hecho, creo que no hay más preguntas, ¿no? Para cerrar y dar una conclusión, como conectando con la pregunta de la vinculación, coincido, la vinculación es clave y la vinculación básicamente es esto. O sea, hoy día tuvimos el privilegio de tener a Carla y a Jorge invitados. Nosotros como Lemontec ofrecemos una solución que ayuda a eficientar temas operativos y de administración, y sin embargo estamos trayendo un tema de marketing para conversar, y todos los que preguntaron, y probablemente ahora las conversas que salgan en el post-evento, van a generar súper alto valor, y al final entre todos hacemos que la industria avance, y creo que eso es súper relevante. Así que nada, les agradecemos de nuevo Carla y Jorge, y de nuevo les pido un aplauso a los invitados. Y a todos los que están presentes también los invitamos a nosotros como Lemontec, desde marketing, ahí Hayden Salúa es nuestro líder de marketing. Nosotros estamos empujando mucho este tipo de iniciativas que, de nuevo, más allá de no son comerciales, sino que son más de generación de vínculos.
De hecho, uno de los eventos que vamos a estar es el Legal Week, hay un evento importante que vamos a estar también con AZ. Hay un descuento asociado a Lemontech por si quieren ir, en legalweeklatam.com es la página. Es el 28 y 29 de octubre, ahí también más que invitados todos, y creo que hay una slide más que tiene que ver con, la mayoría de acá son clientes, si quieren buscar una instancia más uno a uno, más consultiva, para ver cómo los podemos apoyar en explotar el uso de nuestra herramienta, más que bienvenido extrayendo el código QR. Pero para redondear lo que quería decir respecto a nuestro área de marketing, también, si ustedes tienen iniciativas donde podamos colaborar, donde podamos empujar iniciativas de todo tipo, que ojalá, obviamente, siempre generando valor, nosotros siempre estamos dispuestos y los invitamos a que generemos sinergia. Así que eso, muchísimas gracias a todos por venir y los invitamos al cóctel.